Bienvenidos a la historia de Dios, del Génesis al Apocalipsis. La historia de Jesús, su muerte y sepultura. Video número 77. A pesar de que Pilato no halló ningún delito en Jesús, fue condenado a muerte a petición del pueblo judío, y éste tuvo que ordenar su crucifixión. El gobernante tenía temor de perder su puesto como procurador si los líderes religiosos lo acusaban ante el emperador romano, y ordenó su ejecución. Después de burlarse así de él, le quitaron la capa de color rojo oscuro, le pusieron su propia ropa y lo sacaron para crucificarlo. Un hombre de Cirene, llamado Simón, padre de Alejandro y de Rufo, llegaba entonces del campo. Al pasar por allí, lo obligaron a cargar con la cruz de Jesús. Llevaron a Jesús a un sitio llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, y le dieron vino mezclado con mirra, pero Jesús no lo aceptó. Las judías piadosas preparaban esta bebida para mitigar el dolor y sufrimiento de los condenados a muerte, pero Jesús no la tomó. Cuando los sabios de Oriente le adoraron siendo un bebé, le obsequiaron mirra, anunciando su sufrimiento como hombre. El profeta escribió que él sería un varón de dolores, experimentado en quebranto, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Entonces lo crucificaron. ¡Ah! 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 Esta es la parte más importante de la historia bíblica, de cómo Dios nos salvó haciéndose como uno de nosotros. Dios había prometido un Salvador de la simiente de la mujer para derrotar a Satanás, a la muerte y al pecado. Los profetas enviados por Dios anunciaron todo lo que Jesús experimentaría como Redentor de la humanidad. Redimir quiere decir comprar por precio algo que originalmente era tuyo. Dios no necesitaba sacrificios de corderos, limpios y sin mancha. Todos estos eran símbolos del sacrificio de su propio Hijo sin pecado, para ser el sustituto de los pecadores. Y los soldados echaron suerte para repartirse entre sí la ropa de Jesús y ver qué se llevaría cada uno. Los grandes clavos en las manos y los pies de Jesús sobre la cruz lo mantuvieron suspendido entre el cielo y la tierra. Recuerdan que Jesús había dicho a Nicodemo que como Moisés levantó la serpiente en un madero en el desierto, así también el Salvador tenía que ser levantado. Ver video número 46. Jesús fue clavado en la cruz y levantado así como él dijo que sucedería. Cientos de años atrás, el rey David fue guiado por el Espíritu de Dios para escribir: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Salmo 22, 16 al 18. Así las ropas de nuestro Salvador se convertirían en el premio de un juego de apuestas. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron y pusieron un letrero en el que estaba escrita la causa de su condena: el Rey de los Judíos. Con él crucificaron también a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. A través del profeta Isaías, Dios dijo que el Salvador moriría en compañía de hombres perversos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte,
y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías 53:12. Los que pasaban lo insultaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú, que derribas el templo y en 3 días lo vuelves a levantar, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Decían: Salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Que baje de la cruz ese Mesías, Rey de Israel, para que veamos y creamos. Y hasta los que estaban crucificados con él lo insultaban. Uno de los criminales que estaban colgados lo insultaba: Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. Pero el otro reprendió a su compañero, diciéndole: Tú tienes temor de Dios, tú que estás bajo el mismo castigo. Nosotros estamos sufriendo con toda razón, porque estamos pagando el justo castigo de lo que hemos hecho. Pero este hombre no hizo nada malo. Este ladrón reconoció que era un pecador y que estaba pagando su justo castigo, pero reconoció la santidad de Jesús y creyó que era el Salvador enviado por Dios para librarnos del pecado, de Satanás y de la muerte. Luego añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Jesús le contestó: Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este ladrón creyó en Jesús como el único Salvador, y aunque estaba muriendo en la cruz, un día regresaría a reinar eternamente. Así que depositó toda su fe en él, y Jesús le aseguró que ese mismo día estaría con él en el paraíso. Al llegar el mediodía, toda la tierra quedó en oscuridad hasta las 3 de la tarde. ¿Por qué hubo 3 horas de oscuridad? Fue porque Dios dejó completamente solo a su amado Hijo Jesús. ¿Pero por qué lo abandonó? Fue porque Jesús estaba tomando sobre su cuerpo los pecados de todos nosotros. Estaba sufriendo el castigo que nosotros merecíamos, tus pecados, los míos y los de todo el mundo. El pecado da lugar a la muerte, y la muerte es la separación espiritual de Dios. Es por esto que Jesús tuvo que ser separado de Dios. Jesús sufrió voluntariamente el castigo completo por nuestros pecados, para que Dios pudiera perdonarnos sin infringir la ley y recibirnos como sus hijos a todos los que confiamos en Jesús como nuestro Salvador, como lo hizo el ladrón arrepentido. A esa misma hora, Jesús gritó con fuerza: Eloi, Eloi, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí lo oyeron y dijeron: Oigan, está llamando al profeta Elías. Entonces uno de ellos corrió, empapó una esponja en vino agrio, lo ató a una caña y se la acercó a Jesús para que bebiera, diciendo: Déjenlo, a ver si Elías viene a bajarlo de la cruz. Jesús bebió el vino agrio y dijo: Todo está cumplido. La obra que Jesús vino a hacer en el mundo había sido consumada completamente. Jesús vino al mundo a librar a los pecadores de Satanás, el pecado y la muerte. Terminó esta obra
siendo separado de Dios y dando su sangre y su vida como el pago completo por nuestros pecados. Jesús gritó con fuerza y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, murió. Cuando Adán y Eva pecaron y se vieron desnudos, Dios sacrificó corderos para cubrirlos con sus pieles. Abel entendió perfectamente de sus padres que sin el sacrificio de un sustituto inocente no había perdón de pecados, y ofreció al primogénito de su rebaño. Cuando Dios probó a Abraham e Isaac, también le proveyó un carnero sin defecto para el sacrificio. En Egipto, la noche en que el ángel de la muerte iba a matar a todos los primogénitos, Dios dijo a los israelitas que debían tomar un cordero sin defecto. Tenían que sacrificarlo y su sangre ser puesta en los 2 postes y el dintel de la puerta de sus hogares. Esta era la única forma en que los primogénitos podían ser librados de la muerte. Tanto en el tabernáculo del desierto como en el templo judío, los levitas realizaban sacrificios de animales limpios como ofrendas por el pecado. Una vez al año, el sumo sacerdote rociaba la sangre del cordero sobre el propiciatorio, la tapa que cubría el arca de la alianza, para que todo judío recibiera el perdón de sus pecados por un año más. Por el sacrificio y la sangre de los corderos, Dios perdonó temporalmente los pecados de todos los que confiaron en Él. Antes de que Jesús naciera, Dios sabía que su propio Hijo vendría y daría su sangre como pago completo y eterno por todos los pecados. Y el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Esta pesada y gruesa cortina estaba a la entrada del lugar santísimo, donde se encontraba el arca de la alianza y el propiciatorio, donde solo una vez al año el sumo sacerdote podía entrar y rociar la sangre del sacrificio. Dios rasgó esta cortina de arriba abajo para mostrar que estaba satisfecho con el pago que Jesús hizo a favor de los pecadores. El camino hacia Dios estaba abierto, porque Jesús dio su sangre como el pago completo por el pecado. No había necesidad de hacer más sacrificios. El capitán romano, que estaba frente a Jesús, al ver que éste había muerto, dijo: Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Este jefe de 100 soldados, que realizó la ejecución, sin conocer las sagradas escrituras y el cumplimiento de ellas en Jesús, reconoció que era hijo de Dios. Como ese era día de preparación, es decir, víspera del sábado, y ya era tarde, José, natural de Arimatea y miembro importante de la Junta Suprema, el cual también esperaba el reino de Dios, se dirigió con decisión a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto, llamó al capitán para preguntarle cuánto tiempo hacía de ello. Cuando el capitán lo hubo informado, Pilato entregó el cuerpo a José. Entonces José compró una sábana de lino, bajó el cuerpo y lo envolvió en ella. José de Arimatea era un hombre rico, que dio su tumba para que Jesús fuera sepultado. A través del profeta, Dios había dicho que el Salvador de los pecadores sería sepultado en la tumba de un hombre rico, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Isaías 53:9. Luego lo puso en un sepulcro excavado en la roca y tapó la entrada del sepulcro con una piedra. Al día siguiente, es decir, el sábado, los jefes de los sacerdotes y los fariseos fueron juntos a ver a Pilato y le dijeron: Señor,
Recordamos que aquel mentiroso, cuando aún vivía, dijo que después de 3 días iba a resucitar. Por eso, mande usted a asegurar el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos y roben el cuerpo, y después digan a la gente que ha resucitado. En tal caso, la última mentira sería peor que la primera. Pilato les dijo: Ahí tienen ustedes soldados de guardia. Vayan y aseguren el sepulcro lo mejor que puedan. Fueron pues y aseguraron el sepulcro poniendo un sello sobre la piedra que lo tapaba, y dejaron allí los soldados de guardia. Esta serie de videos continuará. Preguntas. Pregunta número 1. ¿A dónde llevaron a Jesús para ser crucificado? A una colina fuera de Jerusalén, llamada Gólgota, o lugar de la calavera. Pregunta número 2. ¿Qué profeta dijo que Jesús sería un varón de dolores, experimentado en quebranto, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados? El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El profeta Isaías, en el capítulo 53. Pregunta número 3. ¿Qué escribió David que le sucederían a las manos y los pies del Mesías Salvador? Horadarían sus manos y pies, tal como lo hicieron los soldados romanos para fijarlo a la cruz. Pregunta número 4. ¿Sabía Dios exactamente qué iba a sucederle a su Hijo mucho antes de enviarlo al mundo? Sí, también Jesús sabía todo lo que iba a ocurrirle. Pregunta número 5. Si Jesús no tenía ningún pecado, ¿por qué fue crucificado? Para que muriera por nuestros pecados y los pecados de todo el mundo. Pregunta número 6. ¿Qué hicieron los soldados romanos con la ropa de Jesús? Como lo profetizó el rey David muchos años antes, echaron suertes para ver quién las ganaría. Pregunta número 7. ¿En medio de quiénes profetizó Isaías que moriría Jesús? En medio de hombres pecadores, un ladrón a su derecha y otro a su izquierda. Pregunta número 8. ¿Quiénes se burlaban de Jesús al verlo crucificado? Los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y aún los 2 ladrones. Pregunta número 9. ¿Qué hizo uno de los ladrones crucificados al reconocer que padecía justamente por sus hechos? Reconoció que Jesús no había hecho nada malo, creyó en él como el Salvador enviado por Dios y que regresaría para reinar. Pregunta número 10. ¿Qué le pidió a Jesús y qué le prometió él? Que se acordara de él cuando viniera a reinar en el futuro. Pero Jesús le prometió que ese mismo día estaría con él en el paraíso, a donde iban las almas de los justos. Pregunta número 11. ¿Por qué hubo tinieblas sobre la tierra durante las últimas 3 horas que Jesús estuvo en la cruz? Esta era la señal de Dios de que Jesús estaba tomando el castigo por el pecado, siendo separado de Dios. Pregunta número 12.
¿Qué quería decir Jesús cuando dijo todo está cumplido o consumado es? Jesús quería decir que había completado la obra que su Padre le había dado, la cual era pagar el castigo completo por los pecadores, para que fueran librados del poder de Satanás, el pecado y la muerte. Pregunta número 13. ¿Por qué rasgó Dios la cortina del templo de arriba a abajo? Para mostrar que estaba completamente satisfecho con el pago que Jesús había hecho, y que no había más necesidad de que el sumo sacerdote llevara sangre de animales al lugar santísimo. Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, dale pulgar arriba y compártelo con otros. No olvides suscribirte para ver toda la serie. Se despiden tus amigos, Dr. Antonio Álvarez y familia Álvarez Orozco, deseándote abundantes bendiciones.